Soy antinatalista porque la biología nos demuestra que somos el producto de una molécula, el ADN, una molécula que ha creado por azar y necesidad, después de miles de millones de años, a una serie de máquinas biológicas cuya función es la de propagar más y más copias de esta molécula sin ningún sentido ni objetivo más allá de reproducirse por reproducirse. En su tendencia a la optimización de esta función, apareció en la lucha por la vida la sintiencia, la capacidad de sentir. Y por tanto, la capacidad de sentir sufrimiento, dolor y deseos que nunca son totalmente satisfechos porque supondría el estancamiento del organismo en su función reproductiva. Los deseos son el látigo con el que nos golpean nuestros genes para que sigamos remando. Los genes egoístas generaron entonces máquinas deseantes, máquinas sintientes, máquinas con necesidades y esas máquinas somos nosotros. Traer una vida a este mundo significa traer a otra máquina biológica cuyas necesidades nunca serán saciadas, una máquina desde la cuna hasta la tumba y sometida a las limitaciones de la física, la biología y del cruel mundo social humano. Soy antinatalista porque tener un hijo es condenarlo a la muerte y al sufrimiento con total certeza. Al traer a alguien a la existencia lo expones al dolor y a la angustia. Un bebé no siempre será un lindo bebé, se convertirá en un adulto, pasará penurias y dificultades, envejecerá y morirá, quizá de forma muy dolorosa. Soy antinatalista porque no quiero jugar a la ruleta rusa ni hacer experimentos con vidas humanas. Y tampoco conozco el futuro que tendrán que vivir esos hipotéticos hijos, así que sería irresponsable traerlos a la existencia. Hay muchas más probabilidades de que esa hipotética criatura muera de cáncer a que invente una cura contra el cáncer, que es lo que muchos, impulsados por el ego, que es una máscara del interés genético, creen que su hijo va a hacer. Soy antinatalista porque pienso que todos los aspectos positivos o las sensaciones placenteras no compensan el número ni la intensidad de las negativas, y más cuando una sensación positiva suele venir derivada de reparar una negativa o de satisfacer temporalmente una necesidad. Una necesidad que acabará regresando y que nos hará sentir de nuevo insatisfechos. Soy antinatalista porque crear un ser humano implica lanzarlo a un entorno social basado en la dominación y el estatus, en el cual es probable que sufra burlas, bullying, agresiones, insultos, rechazo y un sinnúmero de posibilidades negativas. Y además, por otro lado, puede ser que mi hipotético hijo sea el que haga bullying, el manipulador, el que agreda, el que mienta sistemáticamente. Podemos crear víctimas y verdugos o, lo más seguro, una mezcla de ambos. Formar parte de la sociedad humana implica esto. Soy antinatalista porque concibo el universo como malignamente inútil. Es maligno porque el sufrimiento y la angustia existen y porque cualquier bello bosque es una picadora de carne en cuestión de vidas devoradas en la lucha por la existencia. Hay mucha hostilidad en las fuerzas físicas ciegas, con catástrofes y otras hecatombes que suceden periódicamente. Soy antinatalista porque no tengo interés en extender mi línea genética por razones instintivas o culturales, para sentirme parte de algo más grande o para seguir lo estipulado. No vale la pena por todo lo que acarrea y todas las partes negativas y por tanto, por el bien de esos posibles hijos, como los quiero tanto, prefiero no traerlos a este infierno. Y si eres una persona que está pensando en ser padre o incluso en tener otro hijo, y este vídeo te hace enojar, crees que soy un amargado, que tengo una visión sesgada del mundo, que soy patético o un fracasado o lo que sea, piensa lo siguiente. ¿Qué pasa si tu futuro hijo sale como yo? ¿Verdad que sería una pesadilla para ti y para él? Pues la probabilidad de que ocurra es muchísimo más grande de que sea famoso, millonario o que sea el próximo gran científico o artista del siglo. Así que piénsalo seriamente. Y si crees que la educación paterna es la panacea, y que podrás moldear la mente de tu hijo a tu imagen y semejanza, tengo malas noticias para ti. En fin. Espero que con este vídeo haya quedado claro por qué soy antinatalista e invito a la comunidad antinatalista hispanoparlante a comentar también sus razones, como lo ha hecho estos días la comunidad antinatalista de habla inglesa. Así podemos hacer ruido y generar interés en esta filosofía. Efilismo es una palabra creada al poner life, vida, en inglés, al revés. Esto ya nos da una pista de qué trata. Es la idea de que hay algo fundamentalmente torcido, erróneo e ineficiente en la existencia misma de toda la vida en este universo. Si el antinatalismo considera que el nacimiento de un ser humano tiene un valor negativo, al ser traído sin consentimiento a una existencia donde el sufrimiento es estructural, el efilismo va más allá y es una especie de antinatalismo plus, pues concibe al antinatalismo como demasiado centrado en los humanos, ya que la raíz del problema está en la molécula del ADN y la imposición de la vida.
En este sentido, el efilismo lleva al antinatalismo a su conclusión lógica y busca la consistencia interna, dentro de un marco materialista, secular y enfocado en evitar el sufrimiento de los seres vivos. Se estima que la vida en la Tierra surgió por procesos físico-químicos hace unos 4.000 millones de años. Los seres vivos empezaron a perpetuarse mediante la aparición de un replicador, una singular molécula que hacía copias de sí misma y permitía así la reproducción del organismo. Sometidas a los dictámenes de la supervivencia y la reproducción, las criaturas vivas se convirtieron en esclavas de las necesidades para la propagación de sus genes egoístas y entraron en la dinámica de la lucha darwiniana para optimizar el fitness biológico y propagar más copias de su propia especie a costa del resto. En esta pelea de gladiadores, acabaron surgiendo los seres sintientes y, por tanto, el sufrimiento. Podemos decir que el ADN inventó la tortura, el dolor y que sean posibles múltiples padecimientos. Si lo pensamos seriamente, ningún tirano de nuestra historia humana ha sido tan cruel como la naturaleza con los billones y billones de seres sintientes que han pasado por el planeta, a los que ha aniquilado o provocado dolores y penurias sin ningún sentido. Con el tiempo también surgió la consciencia, fundamentalmente como una herramienta para la maquinación y el engaño, para idear maneras más eficientes y complejas de robar recursos a otros seres vivos o incluso devorarlos. La replicación sin otro objetivo que la replicación supone una carrera armamentística en las herramientas del organismo para potenciar la replicación de sus genes egoístas. Esto puede desembocar en la evolución por selección natural de criaturas como nosotros, los humanos, que somos en general muy irracionales y estamos plagados de sesgos psicológicos, anclados en el nepotismo, el tribalismo y las jaulas cognitivas de nuestras sociedades, basadas en el prestigio, el poder y el estatus. Amarrados a los instintos y a las ilusiones de nuestro ADN, a pesar de todo el sufrimiento visible, seguimos pensando que la vida es buena y que vale la pena propagarla sin fin, sea como sea. Nuestra psicología engañosa y los dogmas del juego social nos ponen difícil ver más allá de los trucos, y percibir que todo esto de la perpetuación por la perpetuación misma es irracional, estúpido y no lleva a nada. Incluso la gran mayoría de las experiencias positivas que podamos experimentar son el resultado de la reparación de una experiencia negativa, como el hambre, de satisfacer una necesidad. Al final, en este juego no hay ganadores, todos, de un modo u otro, perdemos. El efilismo propone que nuestra tarea es intentar limpiar este desastre y reducir el sufrimiento todo lo que sea posible. Como ya se comentó antes, su meta sería que no hubiera seres sintientes y acabar literalmente con el sufrimiento en sí mismo y con cualquier otro tipo de error. Si hubiera un botón rojo que eliminara toda la vida de la Tierra de forma indolora, un efilista lo pulsaría con gusto. Por último, hay que señalar que este término fue acuñado por Inmendam, seudónimo de Gary Mosse, quien ha contribuido durante muchos años al desarrollo y popularización de esta filosofía, sobre todo a través de YouTube. Vamos a ofrecer un par de aclaraciones sobre qué es el antinatalismo y el efilismo, en qué se diferencian y qué tienen en común. La filosofía antinatalista tiene muchas variantes y estrategias argumentales. Sin embargo, se puede decir que su definición básica consiste en lo siguiente: el nacimiento de un ser humano tiene un valor negativo. Por lo tanto, la procreación es éticamente mala. ¿Por qué tiene un valor negativo? David Benatar presenta por ejemplo su famoso argumento de la asimetría. Simplificando mucho, señala lo siguiente. Cuando alguien empieza a existir, va a tener experiencias buenas y experiencias malas. Pero esas experiencias no son simétricas. La ausencia de experiencias malas es positiva y la ausencia de experiencias buenas hace daño solo si existe alguien que pueda experimentarlas. Entonces, no traer a alguien al mundo es la única garantía para preservarlo del daño y del sufrimiento inherente a la existencia. Otro argumento es que traer una vida humana al mundo es similar a jugar a la ruleta en un casino, pues desconocemos cómo será su vida y se trata de una vida humana a fin de cuentas, así que no es ético hacer un experimento con ella. El filósofo Julio Cabrera comenta que la reproducción es un acto manipulador y perjudicial. Manipulador porque trae al mundo a alguien sin su consentimiento y no hay ética sin consentimiento, en palabras de Habermas. Perjudicial porque coloca al humano que nace en un estado de desgaste continuo hasta la muerte, de dolor, de desánimo e incluso de inhabilitación moral, porque según Cabrera es imposible vivir en este mundo siendo absolutamente ético. Traer a alguien al mundo implica entonces también traer a alguien que se comportará alguna vez de forma manipuladora y perjudicial. En fin, hay una gran variedad de argumentos antinatalistas disponibles.
Pero podemos observar que están centrados en los humanos y no necesariamente en el resto de seres sintientes. Incluso hay antinatalistas con intereses ecologistas, como el movimiento por la extinción humana voluntaria. Ellos abogan por la no procreación humana para salvar al resto de la vida del planeta, aunque la vida siga sometida a la lucha darwinista y al sufrimiento. Precisamente el efilismo surge como una especie de antinatalismo absoluto, llevado a su conclusión lógica. No solo asigna un valor negativo al nacimiento de un ser humano, sino al nacimiento de toda vida sintiente. El efilismo es una filosofía creada por Inmen Damodari Mose, que viene de Efil, o life al revés. Es decir, deja claro que considera que hay algo torcido o erróneo en la existencia misma de la vida. El efilismo apunta como origen del sufrimiento a la aparición de los replicadores biológicos, la molécula de ADN. El ADN y los genes egoístas, que buscan su perpetuación a toda costa, someten a las criaturas vivas capaces de sentir incontables sufrimientos y problemas, en una escala de magnitud mayor que todos los tiranos y psicópatas de la historia humana juntos. Siendo la vida un producto de un diseño no inteligente, basado en el azar y la necesidad y la acción de fuerzas físicas ciegas, es bastante ineficiente, barbárica, competitiva, centrada en la búsqueda constante de la satisfacción, el consumo, la adicción y la reproducción por la reproducción misma, sin sentido ni objetivo. El efilismo otorga valor a todos los seres sintientes y en un universo malignamente inútil, la ética de prevención de daños nos dice que el número ideal de seres vivos debería ser 0. A un nivel más local, los humanos deberíamos hacer lo posible para superar los trucos psicológicos del ADN, que nos pone un sesgo proexistencia, ser honestos y elevarnos en un estado metacognitivo para ver que este juego de la vida es irracional y estúpido y no merece la pena ser jugado, que no vale la pena continuar con este experimento sangriento llamado vida biológica. Podemos ponernos a arreglar el desastre y evitar el sufrimiento y, por supuesto, no perpetuar ese juego de suma cero en el que todos perdemos. Un efilista necesariamente es antinatalista, pero un antinatalista no tiene por qué ser efilista. El efilismo es mucho más completo y más consistente, pero es comprensible que en muchos aspectos se vea como algo más radical o extremista, pues es difícil romper el sesgo proexistencia y el fetichismo de que la naturaleza es pura belleza y armonía. No obstante, si analizamos las cosas tal y como son, la verdad ética del efilismo se hace evidente. Se dice mucho que la naturaleza es buena o que es pura sabiduría. Se comenta que lo natural es lo correcto o el canon por el que debemos guiarnos al tomar ciertas decisiones, que la naturaleza siempre sabe lo que hace o que es pura armonía y equilibrio. Los teístas, los creyentes en Dios, cristianos y otros, a veces afirman que como Dios es bueno, el bien supremo, y creó el mundo, la creación es buena. Por supuesto, introducen un matiz porque es evidente que el mal y el sufrimiento existen en este universo, o al menos existen desde nuestra perspectiva como seres sintientes con conciencia, y el matiz consiste en el mito del pecado original. Según el mito, la creación estaba inmaculada y vivíamos en el Edén, pero la serpiente, Satán, tentó a los humanos con el fruto prohibido, que al ser comido provocó que Dios expulsara a Adán y Eva del paraíso y esto introdujo el trabajo con el sudor de la frente, la muerte, el dolor del parto, la maldad, la falta de inocencia e incluso que los animales empezarán a devorarse y pelear entre sí. Pero a pesar de todo esto, se admite que la creación tiene un fondo positivo, y que en todo caso todas esas penurias se contemplan como pruebas a superar para el fiel. El sufrimiento se pretende justificar de todos modos como un medio para que florezca la alabanza a Dios, suele ser santificado. Por otro lado, los ateos o agnósticos muchas veces comparten ese mismo optimismo sobre la naturaleza como sabia y buena, a pesar de que suelan reconocer que el darwinismo es cierto o que si no hay creador, no hay un sentido en el universo. Se sigue pensando que la existencia es preferible a la no existencia, incluso si esa existencia conlleva un sufrimiento sin sentido ni objetivo último para sus criaturas. Lo cierto es que aunque llamamos a la naturaleza la madre naturaleza y la personificamos como una entidad afable y generosa, la naturaleza, más bien, tiene un aura monstruosa. El 99% de las especies que ha existido ha sido presa de la extinción. No solo la extinción de hace 65 millones de años, famosa por arrasar con los dinosaurios, sino también la de hace 250 millones de años, la extinción del Pérmico, que supuso una aniquilación casi total de la vida en la Tierra, y no nos olvidemos ya de la extinción masiva de los anaerobios hace 2.4 billones de años.
Incluso nuestra especie llegó a estar durante la prehistoria en un cuello de botella y al borde de la extinción, con solo unos 5 o 10 mil Homo sapiens vivos. Las escalofriantes tasas de mortalidad infantil o las muertes por la peste y diversas plagas periódicas nos ilustran que la madre naturaleza no es especialmente amorosa. Recordemos la descripción que hace Tucídides de la gran plaga de Atenas, que luego Lucrecio plasmó poéticamente en su De Rerum Natura. Era tal la cantidad de muertos que los enterraban allá donde caían y se perdió el respeto a los templos y a los rituales funerarios ante el triunfo absoluto de la muerte. La supuesta sabiduría de la naturaleza se revela como chapucera cuando vemos todos los órganos vestigiales, sin función, que quedan, órganos atrofiados, boas que conservan restos de patas, la gigantesca cola del pavo real macho, que le acaba poniendo en peligro frente a los depredadores, el punto ciego de visión que tenemos todos, porque está ocupado por el nervio óptico, e incluso la menstruación de las mujeres se puede ver como un sistema bastante ineficiente para gestionar la fertilidad, con toda esa pérdida de sangre y recursos, e incluso muy doloroso. También hay muchos ejemplos de derroche, como el del pez luna, que pone hasta 300 millones de huevos y muy pocas crías van a conseguir sobrevivir. Así también las tortugas marinas ponen centenares de huevos en las playas y la mayoría de las tortuguitas va a acabar siendo devorada o morirá. Hubo un caso de crueldad, muy de película de Alien, que hizo estremecer a Charles Darwin, y es el de las avispas parásitas. Un ejemplo bien conocido es el de la avispa esmeralda o Ampulex compresa. Este animal inyecta un cóctel neurotóxico que afecta el cerebro de su víctima, una cucaracha, y la zombifica, ralentiza sus movimientos y su resistencia. Entonces la avispa pone sus huevos en el interior de la cucaracha y al eclosionar, sus larvas empiezan a devorar a su huésped, en un orden preciso para que no muera antes de tiempo, antes de consumir todos los nutrientes. Esto ocurre infinidad de veces y no es una anomalía, sino un comportamiento entre tantos que han generado la selección natural y los genes egoístas, por azar y necesidad, en su afán por perpetuarse. La verdad es que el simple hecho de vivir ya implica una lucha constante contra la tendencia del universo a la entropía, como ya señaló Schrödinger, y la voz de nuestros genes, el látigo de la madre naturaleza, nos azota para que nos mantengamos a buen ritmo en la maratón sin fin, nos obliga a seguir consumiendo gradientes energéticos y a satisfacer la insaciable máquina de las necesidades. Desde luego, hay quien justifica el mundo natural como es lo que hay, así son las cosas, hay que aceptarlo todo, aprende a aceptarlo, adáptate a la realidad, etc. Es como si fueran portavoces de la causa maléfica de la madre naturaleza, cuyos crímenes blanquean como un enorme sacrificio en aras de alcanzar una mayor complejidad o por la existencia en pos de la existencia. A pesar de que comentes que según las proyecciones de la física actual, el universo será cada vez más hostil con la vida tal y como la conocemos, y que buena parte de su historia futura será un tétrico cementerio sideral lleno de agujeros negros, ellos creen que toda la inmolación y los sacrificios valen la pena por un breve tiempo de satisfacción, simulacros de sentido y placer. Yo confieso que odio la naturaleza y la siento como una prisión de carne y leyes físicas. Aunque podamos sentir placer al contemplar un buen paisaje, porque de tal modo estamos programados, al analizar qué estamos disfrutando descubriremos un campo de batalla, incluso a escalas microscópicas. Me complace en cierto modo que yo sea el causante de extinguir una línea genética que data de miles de millones de años. Es como una bofetada con la mano bien abierta a la cara monstruosa del ADN y todas sus artimañas, a la voluntad misma de la vida. La renuncia a la voluntad de vivir, que defendió Schopenhauer, el dejar de jugar al juego, un juego que tiene las cartas e incluso las reglas amañadas. Si tomamos la reducción del sufrimiento como un criterio ético, solo podemos concluir que la madre naturaleza merece ser denunciada y criticada por ser una picadora de carne y de vidas que no posee ni bondad ni compasión y está aquí para perturbar el vacío. Todos hemos escuchado la siguiente frase alguna vez. Tranquilo, la gente que hace las cosas bien y es buena acabará siendo recompensada, y la gente que hace cosas malas será castigada, cada cual obtiene lo que se merece, ya sea en esta vida o en la otra. Esto es incluso un argumento habitual en los cuentos para niños, donde los sufridos protagonistas acaban siendo reyes y sus enemigos son humillados por una especie de justicia divina. Un buen ejemplo es la historia del patito feo, en la cual al final se revela que era, en realidad, un bello cisne. También este cliché es común en innumerables películas y series, sobre todo en las comedias adolescentes, donde el abusón suele terminar en una situación espantosa y pagando por su mal comportamiento, y el abusado se convierte en un héroe.
Incluso en la vida real, no es raro que si has sufrido bullying, alguien te señale que no pasa nada, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y que ese abusador no será nunca exitoso y que sufrirá las consecuencias de sus actos. A su vez, en ocasiones solemos percibir a las víctimas como culpables de forma automática, como al encontrarnos con mendigos en la calle y pensar que algo habrán hecho para estar así. O, al revés, al contemplar a triunfadores los asociamos intuitivamente al esfuerzo, al mérito y no a factores externos como la suerte, la genética y las circunstancias sociales. Todo esto ilustra la noción de que se cree que hay una justicia interna en el mundo, que se encargará tarde o temprano de poner en su sitio a justos y pecadores. Es lo que se conoce como falacia o hipótesis del mundo justo. Esta falacia es un sesgo cognitivo muy bien conocido en psicología, y que fue detectado en un experimento clásico de 1966. En dicho estudio, 72 participantes fueron expuestas ante una supuesta víctima, que estaba siendo sometida al azar a un experimento de aprendizaje. Si contestaba de forma incorrecta, la presunta víctima recibía descargas eléctricas como castigo y mostraba signos de sufrimiento. Por supuesto, esto era una mera grabación y estaba actuando, pero las personas que tomaban parte en el experimento creían que era real y en vivo. Cuando las participantes no podían hacer nada para compensar a la víctima, empezaban a asociarla con rasgos negativos y a devaluar su sufrimiento, bajo el sesgo instintivo de que si le ocurría era porque se lo merecía. Después han venido muchos más estudios, replicando y explorando esta idea de la falacia del mundo justo. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la razón por la cual tendemos a sostener y defender la creencia en el mundo justo? Se ha sugerido toda una serie de razones adaptativas por las que este sesgo cognitivo existe y está tan presente. Por ejemplo, que hace que contemplemos el mundo de forma más controlable, predecible y significativa. Las personas que creen en el mundo justo suelen presentar un mayor bienestar psicológico, afrontar mejor el estrés de las circunstancias, y confían en las instituciones y la sociedad, esto es, se dejan llevar más por la corriente. Además, si la gente cree que al final obtendrá lo que se merece, esto anima a la inversión a largo plazo y, al mismo tiempo, la dedicación de mucho esfuerzo a planes a largo plazo podría influir en una mayor creencia en un mundo justo. Al fin y al cabo, si uno dedica muchas ganas y trabajo en un objetivo futuro, la idea de que no recibiremos recompensa es desmoralizadora. Asimismo, la falacia del mundo justo parece reducir el miedo a la muerte y la ansiedad existencial en general, incluso contribuyendo a dotar a la vida del individuo de una especie de propósito. Y por descontado, la gente más favorecida por la vida tiende a racionalizar su éxito con la creencia en el mundo justo. Entonces, como es fácil imaginar, este sesgo cognitivo es uno de los motivos más poderosos por el cual es tan difícil la aceptación de la Black Pill, sobre la injusticia intrínseca que reina en el universo. Como decíamos en el vídeo sobre el realismo depresivo, la realidad en su auténtica dimensión es muy oscura y amarga, y multitud de factores escapan a menudo de nuestro control. Aunque la creencia en un mundo justo sea adaptativa para la supervivencia, eso no la hace real, pues sigue siendo un sesgo cognitivo que distorsiona los hechos para presentarlos como parte de un juicio cósmico, donde cada cual obtiene lo que genuinamente merece. Desde luego, hay casos donde en realidad las personas amables son recompensadas y las malvadas castigadas, pero en general, en cuestiones como el denominado éxito en la vida, intervienen la apariencia física, los contactos familiares y sociales y el temperamento, que dependen en gran medida de la lotería genética y, por supuesto, de la pura suerte, de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Como suelo decir mucho, lamentablemente, nuestro mundo no funciona como un videojuego en el cual la mejora de tus habilidades es posible en buena medida, y siempre se ve recompensada con una victoria más sencilla. La misma estructura del cosmos, de la vida y de la sociedad humana implica la existencia de la desigualdad, el azar y la asimetría, ya que mucha gente inocente y seres sintientes acaban sufriendo sin que podamos hacer mucho para evitarlo. Incluso si optamos por la vía de romper esa rueda del sufrimiento, a través del antinatalismo y el efilismo, enfrentamos obstáculos gigantescos y es muy improbable que el activismo clásico o los argumentos lógicos puedan cambiar de raíz esa situación. Por cierto, aquí va un ejemplo de que el mundo es injusto en esencia. Antes se habló de la frase los abusones recibirán su merecido. Pues es bien sabido que, en realidad, los abusones suelen ser considerados populares, respetados y tener más parejas románticas que los abusados. Asimismo, gozan de elevada autoestima, buenas habilidades sociales e incluso cierto atractivo físico, rasgos que pueden contribuir a que lleguen lejos en la vida.
Así que no hay mucho rastro de justicia en esto. La naturaleza es dura, para acabar, hay que tener en cuenta que el hablar de sesgos cognitivos no los hace desaparecer, pues suelen ser mecanismos instintivos que no dejan de acompañarnos, aunque seamos conscientes de ellos. Sin embargo, es muy interesante conocer hasta qué punto pueden configurar nuestra forma de conceptualizar la realidad. Y eso es todo. Espero que haya sido útil y muchas gracias por ver este vídeo. ¿Qué es el escapismo? No se trata del escapismo del mago Houdini, sino de algo más profundo. Podríamos definirlo como la búsqueda de refugio en el arte o en ciertas actividades, ya sea en los libros, en la música o incluso en los videojuegos, refugio ante un mundo hostil y que ofrece penurias y tedio. Hay que entender por qué surge el escapismo, por qué alguien decide sumergirse apasionadamente en la lectura de El Señor de los Anillos de Tolkien, con miles de páginas que transcurren en un universo fantástico y colosal. O explorar las montañas heladas de Skyrim, matando dragones, caminando por senderos en el bosque y viendo las estrellas. O quizá leer obra tras obra de poesía, o simplemente soñar despiertos. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo cierto es que si lo meditamos bien, hemos empleado un buen porcentaje de nuestra existencia viviendo en mundos simulacro, mundos hiperreales, que diría John Baudrillard. Yo creo que esto, y sigo aquí a Michel Houellebecq, es una reacción contra la vida y contra el mundo. Precisamente la biografía de H.P. Lovecraft de Michel Houellebecq se titula así, Contra la vida y contra el mundo. Según el escritor francés, el que busca el arte o diversas formas de escape, lo hace porque percibe la esfera cotidiana en la que se mueve, el mundo normal como aburrido, como repugnante, como absurdo, como de menor interés que su simulacro. Esta insatisfacción con el mundo realmente existente suele provocar un movimiento de distanciamiento por parte del sujeto, y eso propicia un estado de ánimo tal que le hace proclive a explorar universos artificiales. Pensemos en Fernando Pessoa. Uno de los grandes de las letras portuguesas, si no el más grande. Desde luego, es uno de mis literatos y poetas favoritos por todas las peculiaridades que tiene y esa especial sensibilidad que muestra ante el entorno caótico de la existencia. Un detalle curioso es su uso de heterónimos, es decir, Pessoa, a diferencia de lo habitual, no escribía con su propio nombre, sino que creó una serie de personajes como Bernardo Soares, Alberto Caeiro o Álvaro de Campos, cada uno con su personalidad y visión de las cosas. Esos personajes son, por así decir, parte de su propio yo, porque él concibe su yo como un conjunto de distintas entidades, cada una con su voz única. Este aspecto es atractivo porque es algo que todos hemos notado, que en nuestro interior es como si hubiera una orquesta o un parlamento de tendencias distintas, pujando por tener el monopolio de la identidad. Pessoa le da expresión literaria a esto. Pues bien, hay cierto consenso de que es el libro del desasosiego donde da mayor expresión a su yo. Es un libro curioso porque está formado por aforismos, observaciones, reflexiones de diferentes años, entre 1913 y 1935. Aunque se presenta como el diario de Bernardo Soares, si conocemos la biografía de Pessoa le reconoceremos entre sus páginas. Lo llamativo de este libro es el elogio que hace del escapismo, de los sueños. La literatura se concibe directamente como un artificio, como un conjuro para olvidar la vida. La vida aparece bajo un prisma pesimista, de observador total de su Lisboa y las extrañas costumbres cotidianas de su gente. Pessoa muestra la mirada de un turista en una realidad extraña, en la que no acaba de encajar y que ya empieza a cansarle. Este escritor era muy introvertido, vivía siempre en Lisboa, apenas salía de la ciudad y celebró el escapismo como un mecanismo que estetizaba la realidad y así permitía soportarla y superarla. En sus palabras trasluce una renuncia al mundo y sus glorias, y él mismo se deslizó por varios formatos escapistas. Entre ellos, estaban el alcohol, el ocultismo y cierto nacionalismo místico. Con el alcohol se metió tanto que murió a los 47 años de problemas en el hígado, y con el ocultismo llegó a escribir incluso textos sobre la masonería, los rosacruces y otros temas esotéricos, además de relacionarse con el famoso mago, la gran bestia, Aleister Crowley, al que ayudó a fingir su propia muerte. Este interés por el ocultismo es bastante común entre aquellos a los que la vida les parece insuficiente, o estúpida, y se crea más o menos en ello, es un material donde es posible gastar horas y horas entretenido. Al preferir el sueño a la realidad cotidiana, o el mito al logos, Pessoa puede parecer a muchos alguien frívolo, que le gustaba más una ensoñación a aquello que pasaba en la calle o lo que sale en las portadas de los periódicos.
Sin embargo, hay que comprender que lo que entendemos por realidad habitual, normalmente, tiene una buena porción de elementos míticos y, lo peor, de mitos soporíferos, propagandísticos y de menor calidad que los mitos artificiales del buen arte. Nuestro cerebro, además, proyecta una parcela de realidad a su manera, coloreándola a su forma, distorsionándola, porque valora más la supervivencia a toda costa que la fidelidad de lo representado en nuestra mente respecto al mundo exterior. De hecho, un neurotípico recibe menos impulsos y menos constantes que un esquizofrénico, cuyo problema es precisamente el aluvión de estímulos sin orden y sin concierto que invaden su sistema nervioso. Si nuestro cerebro es una máquina de realidad virtual deseante, no es raro que busquemos satisfacción en otros mundos que nos permitan soñar de forma más intensa que este. En el manga Resentiment, de Kengo Hanazawa, vemos una exploración de un mundo virtual con personas artificiales. Los protagonistas de Resentiment son lo que podríamos llamar incels, han sido rechazados por la sociedad y la vida, y se entregan de lleno a un juego de realidad virtual donde pueden ser guapos, y ser héroes, así como hacer realidad todos sus deseos. Este escape implica el rechazo profundo de la esencia de la realidad y de sus trampas genéticas, sociales y culturales. En un universo artificial podemos ser aquello que queramos ser dentro de los límites de la propia programación, de la misma manera que Pessoa se dejaba mecer por las olas del océano del gran arte, del ocultismo o de la bebida. Esas ilusiones se perciben tan reales como la vida misma o, mejor dicho, tan ilusorias como ella. En su ensayo El último Mesías, Zapfe habla sobre esto. Según él, el ser humano es una criatura con una consciencia anormalmente desarrollada, hasta el punto de que se da cuenta de su trágica situación de estar viviendo en un universo perverso y anónimo. Para paliar esta paradoja, el primate humano ha desarrollado una serie de remedios contra el pánico. El escapismo mezcla varios de estos mecanismos. El aislamiento de pensamientos negativos, por ejemplo, o la distracción, al evitar que nuestra atención se centre en los rasgos más siniestros de nuestra existencia. El mismo Pessoa también participó en el mecanismo de la sublimación, al lidiar con el mundo mediante la escritura y la expresión de las subjetividades de sus distintos personajes. Como vemos, el escapismo va de la mano de la naturaleza insuficiente y estructuralmente dolorosa y aburrida del mundo real. Sin embargo, conviene tener presente al escapismo como tal, en su auténtica naturaleza de paliativo de las carencias de la existencia, y no tomarlo exactamente como la realidad misma o, como dijo Schopenhauer, no confundir la idea artística destilada de la naturaleza con la naturaleza. Así seremos capaces de apreciarlo en su auténtica dimensión. Anteriormente, ya hemos hablado de la interesante obra del psicoterapeuta Colin Feltham, en especial de su libro sobre realismo depresivo. Ahora vamos a intentar comprender su concepto de antropatología. Antropatología es una palabra compuesta de antropos, ser humano en griego, y patología, es decir, algo relacionado con la enfermedad, su estudio y sus síntomas. El término ya estaba en uso, pero Feltham le da un significado más concreto. Por un lado, la antropatología pretende encapsular todo el aspecto problemático de nuestra especie, todo aquello que está mal en nosotros. Es toda una serie de tendencias y hechos tales como el sufrimiento, el engaño, los genocidios, la ansiedad existencial, la destructividad, la irracionalidad, la disfunción, y así hasta el infinito. Por otro lado, también podemos llamar antropatología al estudio de esta condición disfuncional de la humanidad, que es justo la investigación que hace Feltham en su libro What is Wrong with Us. Veamos algunos ejemplos de los fenómenos antropatológicos que comenta Feltham. Gracias a las ciencias, sabemos que somos animales, mamíferos, que hemos surgido después de un largo y tortuoso proceso de evolución biológica, de azar y necesidad, después de millones y millones de años. Nuestro cerebro se fue desarrollando cada vez más, hasta que apareció la consciencia, una consciencia, como dice Zapfe en El último Mesías, que es como la cornamenta del ciervo gigante, tan extensa y poco funcional que lo condujo a la extinción. Con nuestra consciencia percibimos que somos seres para la muerte, que al nacer ya estamos muriendo, y que como señala el filósofo Julio Cabrera, la muerte es estructural a nuestra existencia. Así pues, nos damos cuenta de nuestra insignificancia y desamparo en un universo extraño y frío, similar al de las historias de Lovecraft, que parece repleto de una mezcla de malignidad e indiferencia.
Nuestra consciencia nos deja abandonados en el yermo existencial y caemos presa de la búsqueda interminable de sentidos, aunque intuimos que en el fondo la incertidumbre y el caos yacen amenazantes, recordándonos que todo lo que consideramos sagrado podría ser engullido por el vacío. Desde pequeños la sociedad nos adiestra para no ser perdedores, para seguir una serie de guiones predeterminados sobre lo que se espera de nosotros, para estar en la rueda del hámster a toda mecha. Para ello todo parece permitido, expectativas paternas abusivas, maltrato físico y psicológico, rechazo, incomprensión absoluta. Nos adentramos poco a poco en la cultura de mentiras y de puñaladas por la espalda que caracterizan a la mascarada social. Si no disponemos de la suerte o de la genética necesaria, estaremos obligados a disfrutar del llamado don de la vida, trabajando sin parar hasta partirnos el lomo, lanzados a ese mercado biológico donde exageramos nuestras ventajas y ocultamos nuestras desventajas. El sistema nos hace remar y remar para asegurar su propia supervivencia y su crecimiento a toda costa, como si fuera una célula cancerígena. A su vez, como señala Feltham, ya no queda prácticamente nadie libre de problemas psicológicos bajo la definición estándar de esos problemas. Somos vulnerables emocionalmente y vamos acumulando sufrimiento psicológico con los años, como si fueran heridas de guerra. Cada vez hay más y más personas inmersas en un mundo que les parece estresante y demasiado complejo. La mayoría de nuestras instituciones en política, economía, educación y un largo etcétera, están estructuradas bajo un esquema repleto de irracionalidades y problemas acumulados. Creamos sistemas que persisten a pesar de que hayan perdido su utilidad original, o incluso sean hoy en día contraproducentes. Es casi como una venganza permanente de los muertos sobre los vivos. Nos movemos por la tradición y el hábito hasta el punto de que llegamos a olvidar el sentido del ritual y seguimos manteniéndolo como yonkis adictos. Preferimos el cascarón vacío de una tradición muerta que la nada y el caos, pues así al menos algo tiene sentido y nos quedamos más tranquilos. Feltham pone el ejemplo de la Navidad. Aunque es una festividad que se supone placentera y alegre, se acaba transformando en una época de estrés, de comprar regalos por obligación a gente que no te cae bien, de cenas hipócritas y donde irónicamente la tristeza se puede intensificar. Algo similar ocurrió con la medicina hasta el siglo XIX y XX, ya que durante la mayor parte de la historia de esta disciplina, el médico solía hacer más daño que bien, al no poseer una base científica sólida. Como se prefería algo a la nada, aunque fuera incorrecto, se mantenían los mismos remedios a pesar de ser, en muchos casos, ineficaces e incluso peligrosos. Por otra parte, al haber evolucionado nuestra especie para sobrevivir en grupos pequeños durante la prehistoria, tenemos incorporados fuertes instintos tribales, el nosotros frente a ellos, que en sociedades grandes puede convertirse en un auténtico polvorín para el conflicto, como nos demuestran las guerras y masacres acontecidas en nuestra historia. Aunque Steven Pinker señale que cada vez hay menos guerras y que la violencia, en términos relativos, ha ido disminuyendo respecto a tiempos pasados, no hay ninguna garantía de que esto vaya a seguir así. Al fin y al cabo, seguimos estando bajo la influencia de la antropatología, y las trampas simbólicas nos encierran en torno a la búsqueda ciega del estatus social y del poderío de nuestra tribu particular frente al resto. Las respuestas furibundas y violentas han sido compañeras de la vida biológica desde hace mucho tiempo, como podemos ver en cualquier documental de la naturaleza. Incluso nuestros parientes los chimpancés tienen un conocido historial de violencia gratuita y de exterminio de sus rivales. También tenemos pruebas arqueológicas de que nuestros ancestros homínidos, hace 800.000 años, eran caníbales y extremadamente agresivos. En fin, podríamos estar 100 años seguidos hablando sobre los problemas relacionados con la humanidad. Feltham, en su obra, proporciona un gran surtido de hechos negativos, todos ellos bien documentados y que componen, por tanto, el mosaico de la antropatología. Ante la tesis antropatológica, el sujeto responde de diferentes maneras. Unos toman la vía hedonista. Se acepta que la humanidad tiene profundos problemas, pero se considera que el cambio está más allá de nuestro control. Las cosas están mal, pero hay que disfrutar la vida, etc. Otros optan por la responsabilidad personal y social, hacer pequeños cambios para mitigar los problemas y ajustar su vida a ello. Por su parte, algunos piensan que la civilización tiene problemas de raíz y hace falta un cambio radical, sobre todo en la base política y cultural. Hay también quienes son agnósticos al respecto y no saben qué pensar sobre la tesis antropatológica, así como aquellos que piden más investigación al respecto. Otros directamente la niegan y otros sostienen que si su grupo particular tuviera más poder, se acabaría la antropatología.
Por su parte, algunos optan por el cinismo o por un sálvese quien pueda, y otros en cambio prefieren algún tipo de salida mística de las dinámicas antropatológicas, a través de la trascendencia. Una de las respuestas más interesantes, indica Feltham, es la transhumanista, a la que ya he dedicado un vídeo. Los transhumanistas quieren superar la antropatología de raíz, cambiando la misma naturaleza humana, por medio de la ciencia y la técnica. Como ya comenté, creo que es una de las opciones teóricamente más potentes, loables y con el mejor diagnóstico de nuestra situación, pero sus promesas podrían ser siempre castillos en el aire, así que es prudente no depositar demasiada fe o esperanza en ellas, sobre todo a muy corto plazo. Asimismo, la tecnología potencial para hacer del futuro un paraíso, también sirve para crear el peor de los infiernos que podamos imaginar. En fin, según Feltham, la mayoría de las soluciones a la antropatología se acaban transformando en sí mismas en problemas, así que él es bastante escéptico sobre esto. Me gustó mucho lo honrado que es el autor, pues habla sobre sus afinidades personales, y que tuvo una etapa de búsqueda espiritual, pero al final desembocó en el realismo depresivo porque es más acorde a su filosofía y temperamento. Como conclusión, el concepto de antropatología me parece bastante útil para designar de forma específica y breve a todo lo que está mal en nosotros. Feltham se explaya bastante bien y con detalle sobre cada aspecto que puede encuadrarse como antropatológico en nuestra existencia, todo con muchas referencias. Particularmente, y quiero dejar esto claro, la tesis antropatológica no significa que la humanidad sea el mal esencial y que el resto de la naturaleza es idílica o preferible moralmente a nosotros. Yo pienso que los humanos somos de los pocos animales capaces de oponernos en cierta medida a nuestros genes egoístas y de rebelarnos contra la vida. Y eso, de hecho, y a pesar de todo, es un rasgo positivo y con cierto potencial. Muchas gracias por escuchar. A primera vista, el título de este vídeo puede parecer absurdo. Se suele considerar a Philipp Mainlander, el filósofo alemán del siglo XIX, como uno de los pensadores pesimistas más radicales de todos los tiempos. Entonces, ¿cómo va a tener el pensamiento de Mainlander un ápice o incluso una buena dosis de optimismo? Vamos a explorar un poco su filosofía, de forma breve, para intentar responder a esto. Mainlander tenía unas ideas peculiares sobre el origen del mundo, que pueden sonar muy extrañas. El filósofo reconoce que no podemos saber nada a ciencia cierta sobre lo que ocurrió antes del cosmos, y que está especulando mediante las herramientas de su filosofía una posible historia de los eventos acontecidos. Según él, al principio había una unidad infinita y omnipotente, una singularidad, una especie de superser, similar a la idea de Dios que todos conocemos. Ese ser puro se dio cuenta de que la no existencia era preferible a la existencia, que la nada era mejor que el ser. Entonces, tuvo el anhelo de convertirse en nada, en dejar de existir. Pero eso iba contra sí mismo y su propia esencia y no podía hacerlo inmediatamente. Por consiguiente, ese Dios tuvo que idear un truco para hacerlo indirectamente. Y el método consistió en suicidarse y fragmentarse en innumerables cosas individuales, cada una de las cuales se encaminan a la nada, y a su aniquilación, desean en el fondo de su voluntad la nada y la muerte. Para llegar a la paz de la nada, el superser tenía que pasar por el ser. Por tanto, su muerte en muchos pedazos produjo el nacimiento del universo. Todo lo que hay en el cosmos, según Mainlander, son trozos en expansión y dispersión del cadáver en descomposición del Dios muerto. Nosotros incluidos. De ahí la famosa frase del filósofo: Dios ha muerto y su muerte fue la vida del mundo. Esta cosmogonía, en sí misma, es bastante poética. Yo la veo como una forma metafórica de hablar de fenómenos que hoy conocemos mejor, como el Big Bang y la entropía. Al observar las previsiones de la física contemporánea sobre el destino final del universo, es difícil no darle la razón a Mainlander en líneas generales. Las estrellas morirán, los agujeros negros se evaporarán, y la oscuridad reinará de forma suprema en un universo frío y vacío, hasta que solo quede una sopa de partículas elementales. Por otro lado, Mainlander estaba de acuerdo con su maestro Schopenhauer en que la vida es fundamentalmente sufrimiento. Ambos filósofos veían la vida como un ajetreo lleno de penurias, miserias, conflictos y problemas, donde reina el egoísmo. Si la vida es sufrimiento, entonces, razona Mainlander, la muerte es el cese de toda la fuente del sufrimiento, como el deseo, el dolor y la frustración. La nada absoluta sería la auténtica serenidad y paz tan soñadas por los sabios. El filósofo incluso llega a asociarla a los conceptos del cielo cristiano, y al nirvana de los budistas.
Entonces, Mainlander concebía la tarea de su sistema filosófico como la de revelar el poder consolador de la nada, en fundamentar la redención de la humanidad en un terreno más sólido y más creíble que la religión. Para Mainlander, incluso la mera contemplación de la muerte y su aceptación generan confianza y humildad, una fortaleza contra la vida y sus artimañas. Si bien este filósofo señalaba que no podíamos llegar a la felicidad plena en esta vida, sí creía que los místicos se acercaban bastante a ese ideal. Como dice el canal Propaganda de la Renuncia, en este sentido el camino de la asceta es un camino difícil, pero que puede proporcionar los mejores frutos a la hora de gestionar los deseos y nuestro apego al mundo. Según Mainlander, el verdadero místico entiende que nuestra meta final es la nada absoluta y quiere fundirse en esa nada. Sin ir más lejos, los místicos españoles hablaron mucho de esto, de la muerte mística del yo, aunque no acababan de dar el salto, y se acababan aferrando a Dios frente a la nada, como es normal en su época. Ya desde Platón se llegó a considerar a la filosofía como una preparación para la muerte, para aprender a morir con dignidad, y así lo vimos en el caso histórico de la muerte de Sócrates. Mainlander incluso creía que la aceptación de la muerte era uno de los grandes motores del heroísmo, como muestran las siguientes líneas de su libro Filosofía de la Redención, que creo que vale la pena citar por su belleza. Quien no le teme a la muerte, penetra a una casa envuelta en llamas, quien no le teme a la muerte, salta sin vacilar a una desenfrenada riada, quien no le teme a la muerte, irrumpe en una tupida lluvia de balas, quien no le teme a la muerte, emprende desarmado la lucha contra miles de titanes acorazados, en una palabra, quien no le teme a la muerte, es el único que puede hacer algo por los demás, desangrarse por los otros, y tiene, al mismo tiempo, la única felicidad, el único bien deseable en este mundo, la auténtica paz del corazón. Sin embargo, tenemos que ser realistas. La black pill aquí es que es más fácil decirlo que hacerlo. Para la gran mayoría de los mortales, la muerte es terrible y algo que hay que evitar a toda costa. Aunque el mismo Mainlander se suicidó poco después de publicar su obra, esto es un caso realmente excepcional de coherencia filosófica. Y más allá de ese extremo, la mera contemplación de la muerte como algo que nos pasará a todos, y que es muy probable que destruya nuestro yo, sigue siendo un tabú. Como se argumenta en el libro La negación de la muerte de Ernest Becker, nuestra civilización está llena de mecanismos de defensa contra la aceptación plena de nuestra propia mortalidad. Y además, los genes han sembrado en nuestra mente un instinto que nos impulsa a la vida, a toda costa, por medio del temor. Pero a pesar de esto, la idea de que todas las cosas son efímeras, que todos los sufrimientos pueden acabar tarde o temprano, se puede entender intelectualmente como algo positivo y nos puede ayudar a luchar contra la perpetuación de la vida, las trampas de la naturaleza y la sociedad con mayor sabiduría. Como dice Mainlander al final de su libro, el sabio mira a los ojos, fija y alegremente, a la nada absoluta. Entonces, para concluir, esta noción de que todas las cosas que componen el universo encontrarán la paz en la nada se puede ver también como optimista. Al fin y al cabo, Mainlander veía, entre comillas, un final feliz en el universo desde su propio punto de vista. Se puede estar a favor o en contra de lo que Mainlander ha expuesto, pero hay que reconocer que su sistema tiene una gran riqueza y quería dar a conocerla. Todavía quedan muchas partes de su filosofía en el tintero, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Gracias por escuchar. Antes que nada, quería pedir una disculpa por tener que usar el locuendo en lugar de mi voz real. Pero por desgracia, cada vez tengo más problemas personales relacionados con mi privacidad, además de inconvenientes para grabar los vídeos tranquilo y en paz, así que pensé que esta es la mejor opción para seguir subiendo contenido de forma periódica. Cuando este vídeo esté subido los anteriores estarán en privado e iré subiendo todo de nuevo con el tiempo. Lamento mucho los problemas causados por esto, pero no hay otra opción. Tengo presente que con una voz robótica se pierden los matices y la cercanía de la voz humana, y espero que el interés del contenido pueda suplir estas carencias. Dicho esto, comenzamos. Cuando hablamos con otras personas y expresamos nuestra visión pesimista o un tanto oscura, negativa, de la realidad y de la vida, no es extraño que esas personas, con un temperamento un tanto más optimista, nos digan que nosotros estamos sesgados, que nuestra forma de ver la realidad está distorsionada por nuestro estado psicológico, que si no estuviésemos, entre comillas, deprimidos, tendríamos una imagen más acertada y más verdadera de las cosas. Pero lo cierto es que lo más probable es que la visión más optimista o incluso supuestamente balanceada de la realidad sean las sesgadas, y no la pesimista.
Esto puede parecer contraintuitivo para mucha gente, porque la sociedad suele presuponer que los pesimistas estamos equivocados por defecto, o que somos unos exagerados, pero hay hasta estudios psicológicos que apuntan en esta dirección. En concreto, el estudio clásico data de 1979, de la mano de Eloy y Abramson. La investigación consistió en someter a 144 depresivos y 144 no depresivos a una serie de test de valoraciones sobre el grado de control de un evento, lo que se suele llamar juicios de contingencia. Y resultó que los depresivos en sus juicios se acercaban más a la realidad y entendían mejor lo que estaba pasando. Hay que aclarar que se trató de personas con una depresión moderada y no severa, lo que se suele llamar distimia. Más adelante, esta idea de que los depresivos moderados tienen una visión más certera del mundo ha recibido tanto críticas como confirmaciones experimentales. El campo de la psicología suele ser bastante endeble y cambiante, como sabe cualquier psicólogo, pero en general se acepta que aquellos que perciben el mundo de forma más sombría son más propensos a acertar en sus valoraciones y son mejores a la hora de detectar engaños. Esto es importante porque la depresión se suele ver como una distorsión cognitiva, como decíamos, y parece que es justo al revés, que los sujetos entre comillas mentalmente sanos presentan más sesgos y ilusiones. De hecho, se ha hablado bastante en psicología del sesgo optimista. Especialmente la neurocientífica Tali Charot, que ha popularizado ese concepto. Por lo visto, el cerebro filtra de forma selectiva la información y especialmente oculta o censura la información negativa relacionada con el futuro para que el individuo tome riesgos. Posiblemente muchos de nuestros ancestros tomaron riesgos y tuvieron suerte en su supervivencia y eso explica la persistencia del sesgo optimista en nuestra especie. Hay muchos ejemplos de este sesgo optimista. El 90% de los recién casados cree que seguirán juntos para siempre, pero el porcentaje de divorcio es del 50% en los países occidentales, e incluso supera el 70% en algunos países. Lo mismo ocurre con el casino y la lotería, muchos juegan pensando que ganarán los premios más importantes, pero la estadística los trolea. Es altamente improbable ganar los premios gordos, incluso jugando miles y miles de veces durante décadas, como se puede comprobar en un simulador de lotería. Todo este fenómeno de que el optimismo es un sesgo y el pesimismo se acerca a la realidad se conoce como realismo depresivo. El psicoterapeuta retirado Colin Feltham ha investigado y extendido el concepto de realismo depresivo en muchos escritos, destacando sobre todo su estudio interdisciplinar en un libro de 2016 llamado Depressive Realism. Este libro es bastante interesante y por desgracia está solo en inglés, como ocurre con tantísimos otros libros de autores pesimistas. Feltham trata de ahondar en el realismo depresivo desde la psicología, desde las religiones, desde la política, desde todas las etapas de la vida humana como la infancia y la vejez, y, mi favorita, desde un punto de vista cultural. En este caso, Feltham habla del arte que tiene rasgos del realismo depresivo, como la obra de Leopardi, Schopenhauer, Beckett, Larkin, Houellebecq, Lovecraft, Cioran, e incluso el cine de Lars von Trier, como la película Melancolía, o el de Woody Allen. El realismo depresivo es parecido a lo que Cioran llamó la lucidez. El conocimiento sin esperanza y sin ilusión del sinsentido. El realista depresivo tiene presente su muerte y lo efímero de las cosas, tiene presente que todo está sometido a la decadencia y al error, que la extinción humana es posible y prácticamente segura en el futuro lejano, que la nada absoluta nos espera a todos, como dijo Mainlander. El realista depresivo, dice Feltham, no es necesariamente apolítico sino metapolítico, es decir, ve la política como parte de un sistema que se acaba pudriendo en dinámicas antropatológicas, y se da cuenta de que las esperanzas políticas no dejan de ser una sustitución de las esperanzas religiosas, lo que Zapfe llamó un anclaje. El realismo depresivo en cierto modo concuerda con la idea, antigua, de que el conocimiento y la verdad son peligrosos para la cordura y la felicidad humanas, de que la verdad no tiene por qué ser agradable, que puede ser fea y cruel e incluso puede destruirnos. En las tragedias griegas era un tema clásico. Cuando el héroe conoce la verdad, como en Edipo Rey de Sófocles, esto produce un enorme sufrimiento. También está esa idea en la lectura que hace Leo Strauss de Platón, de que en la vida en sociedad los ciudadanos creen en mitos comunes para vivir tranquilos y sentir que su vida tiene sentido, y así ahuyentan la monstruosa verdad del mundo caótico y absurdo que Nietzsche quería vislumbrar de frente. Otro tanto lo vemos en la historia de Fausto, que vendió su alma al diablo por el conocimiento supremo, o el caso de Odín, el dios nórdico que perdió un ojo de la cara, literalmente, por el saber. El saber acarrea una carga y un coste psicológico.
Como señala Eugene Tucker, el exceso de racionalismo produce sentimientos depresivos. O como bien resumió T.S. Eliot, el género humano no puede soportar tanta realidad. Lo cierto es que el realismo depresivo conecta bastante bien con la idea de la Black Pill o píldora negra. La Black Pill es la sugerencia de que el aspecto físico es crucial en la vida humana, que influye en nuestras probabilidades de futuro en la mascarada social brutalmente. Hay bastantes estudios que demuestran que ser más altos o bajos, más atractivos o feos, tener más simetría facial o menos, etc., implica diferencias en el sueldo, en la popularidad, en la salud y, desde luego, en las relaciones sociales y amorosas. Se llama píldora negra en referencia a la película de Matrix, cuando el protagonista tiene que elegir entre conocer la verdad o la píldora roja, y volver a la Matrix y el mundo de las ilusiones o la píldora azul. La píldora negra es una verdad más dura de tragar que la roja. Yo creo que la píldora negra es ampliable a todos los rasgos genéticos e incluso ambientales que nos configuran tal y como somos y sean muy difíciles de cambiar, incluyendo estar en el espectro autista, ser fuertemente introvertido, etc. Normalmente se dice que la personalidad y ser buena persona son las claves para ascender en la escalera social y conseguir eso que llaman éxito, pero un realista depresivo sabe que la sociedad es bastante superficial y que somos primates con instintos bastante fuertes. Imagina por un momento una versión más atractiva físicamente, más extrovertida e incluso más sociopática y manipuladora de tu persona. ¿No crees que esa versión habrá ascendido más en la pirámide social que tú? Es bastante probable que sí. Entonces, esta noción de que la realidad social se mueve por estas intuiciones instintivas puede ser muy dura de aceptar para muchos, sobre todo si creen en la falacia del mundo justo. Esa es la creencia de que cada uno es recompensado por sus acciones o méritos y castigado por sus pecados. Pero la vida no es como un videojuego donde puedes grindear y mejorar tu personaje sin parar. En este mundo jugamos a un juego intrínsecamente injusto y en el fondo imposible de ganar, donde disponemos de la mano de cartas que nos tocó al nacer y poco más. Al conocer la píldora negra, al conocer la realidad, el sujeto puede ser invadido por la ira, puede inflamarse de pensamientos y deseos destructivos, como refleja muy bien el protagonista poco agraciado de la novela de Yukio Mishima El Pabellón de Oro. Sin embargo, ese torrente de ira puede cesar o ser redirigido cuando se comprende que son el ADN y la vida los verdaderos culpables de todos estos problemas más que la sociedad en sí. La sociedad es un producto, es un subconjunto más de la lucha a muerte por la supervivencia y la reproducción, de la dominación entre mamíferos, de los conflictos por la sensación placentera de tener más estatus. Por esto creo que el realismo depresivo y la Black Pill van de la mano y que incluso la Black Pill se queda corta al no dejar más claro que el problema está ya presente en el tejido mismo del universo y en la programación de la vida. La Black Pill original es el pesimismo existencial. Y ya para acabar, quería comentar dos cosas interesantes que dice Feltham en su libro. Una de ellas es que todo lo que se ha dicho puede cambiar radicalmente la forma de ver la psicología clínica y la psicoterapia, pues se sigue pensando que la normalidad mental no está llena de ilusiones y sesgos. Pero ya la situación va cambiando. Se reconoce que lo que se llama un ser humano feliz necesita en cierto modo una burbuja de ilusiones que lo aíslen de la fea verdad, que le permita lidiar con la Black Pill o cambiar el foco hacia otras cosas, como ya hablamos sobre el escapismo. Hasta Jordan Peterson reconoce que la denominada salud mental depende de mitos creadores de sentido, mitos que hay que creerse o estructurar nuestra vida en torno a ellos, aunque sean factualmente falsos, reconociendo así que los pesimistas tenemos razón. Y por último, un detalle curioso que comenta Feltham es la mala relación que tienen muchos realistas depresivos con sus madres, entre ellos Schopenhauer, Beckett y también Houellebecq. Esto es bastante peculiar. Y esto es todo por ahora. Espero que no se les hiciera pesado el locuendo. Hacía tiempo que no subía vídeos por los problemas que indiqué al principio y otros, y algo que pasa cuando tienes un canal sobre temas pesimistas y oscuros es que los amigos se preocupan y piensan que te has suicidado. Pero pueden estar tranquilos. Soy demasiado cobarde para eso aún, y no seguiré pronto el camino del Gran Mainlander mientras queden distracciones y anclajes. Así que muchas gracias por escuchar esto y espero que les haya hecho pensar. Un saludo y nos vemos en otro vídeo. Al levantarnos por la mañana, es muy probable que tengamos ganas de beber agua o deseo de ir al baño. Más tarde, nos da hambre, comemos, nos entra de nuevo el sueño, volvemos a ir al baño, nos aburrimos. Entonces consumimos una dosis de entretenimiento o bien buscamos sentido al realizar alguna actividad o tarea.
Y así una y otra vez, en un ciclo de insatisfacción, satisfacción, insatisfacción que nos acompañará durante toda nuestra vida. Somos máquinas biológicas, el resultado de una molécula, el ADN, que se ha desbocado en su perpetuación por la perpetuación, sin ningún objetivo ni meta final. Al adquirir más y más rasgos, apéndices, herramientas y estrategias para propagarse, el ADN trajo accidentalmente a la existencia también a máquinas con una serie de deseos y necesidades. Como máquinas arrojadas a la lucha gladiatoria por la vida, requerimos un mantenimiento constante para permanecer en el ser, y el dolor y el sufrimiento programados por nuestros genes en nuestro cuerpo ya se encargan de amenazarnos y azuzarnos para ello. La vida como seres sintientes implica que estamos atados a un conjunto de adicciones. Todos somos yonkis en mayor o menor medida. Ya sea consumiendo a otras máquinas biológicas por la energía como botín, ya sea limitando nuestra consciencia con un buen surtido de distracciones para lidiar con todo el sufrimiento cotidiano y evitar caer en una fuerte depresión, lo cierto es que somos esclavos de estas limitaciones. Miles de millones de años de evolución y selección natural han traído consigo la aparición de necesidades y carencias, sacrificios y malestares que no tendrían por qué existir. Si nos fijamos bien en nuestras experiencias positivas, parece evidente que suelen ser frágiles y poco duraderas. Normalmente tenemos sensaciones placenteras después de satisfacer una carencia, es decir, los aspectos positivos suelen ser arreglos o parches temporales a carencias estructurales, a experiencias negativas, que nunca son totalmente saciadas ni eliminadas. Desde el punto de vista del ADN, un organismo satisfecho y saciado de forma definitiva no es útil para el fitness biológico, para su éxito reproductivo en extender copias de sus genes. De hecho, probablemente se extinguiría. Conseguir un estado largo y estable de felicidad, que es una especie de santo grial en nuestra cultura, es una tarea prácticamente imposible, siendo seres sintientes y con conciencia que habitamos un mundo configurado de esta manera. Estos deseos y carencias, que generan criaturas miserables, se evitarían si el número de seres sintientes fuera cero, si la vida como juego de suma cero sin ningún sentido dejara de existir. Por ahora, el simple hecho de no tener hijos ya equivale a no generar más máquinas con necesidades y deseos insaciables, ya significa cortar una cuerda del tapiz del dolor, pues además evitamos el sufrimiento y la imposición de la existencia no solo a nuestros hipotéticos descendientes directos, sino a todos los descendientes posibles de ellos. El antinatalismo y el efilismo implican acabar con este juego de los espejismos del ADN, reducir el daño y contener el desastre. Cuando observamos los problemas intrínsecos de la vida y de la humanidad, todos derivados del diseño no inteligente del ADN, una respuesta habitual es la llamada solución transhumanista. ¿Qué es el transhumanismo? Podemos entenderlo como una vía propuesta para solucionar las chapuzas de la naturaleza a través de la ciencia y la tecnología. Aunque hay muchas formas de transhumanismo, en general sus seguidores se caracterizan por querer derrotar las enfermedades, la muerte y todas las fuentes de debilidad en nuestra especie mediante la aplicación de la ingeniería genética, computación avanzada, nanotecnología y otras técnicas derivadas de la ciencia de vanguardia. Suelen comentar que su objetivo no es solo el de reparar los fallos de la naturaleza, sino también el de potenciar nuestras capacidades cognitivas y físicas, y en cierto modo hacer realidad todos los sueños de la ciencia ficción. Todo esto podría suponer la obsolescencia del concepto clásico de hombre, y la aparición del transhumano o poshumano. Como aspecto positivo, en mi opinión, destacaría que los transhumanistas suelen reconocer que hay errores en la vida, que la evolución biológica obra de manera incompetente en muchos casos, por ensayo y error acumulativo, como un relojero ciego, y que la existencia de los seres sintientes está llena de sufrimiento por todo ello. El transhumanista David Pearce se ha expresado de forma contundente en este tema, y ha dicho que la vida es un infierno darwiniano donde la existencia de las criaturas es desagradable, brutal y corta. Añade además que al procrear giramos la ruleta genética, cada vez que se tiene un hijo se hace un experimento genético con posibles consecuencias catastróficas. David Pearce también reconoce que nuestros deseos nunca son totalmente satisfechos y que estamos aprisionados en la cárcel de nuestra bioquímica cerebral, ya que nuestro circuito hedónico nos impide llegar a un estado estable de satisfacción duradera. La insatisfacción siempre vuelve a aguijonearnos para seguir en la lucha por la existencia. Reconociendo todo esto, que es muy similar a lo que se podría sostener desde el antinatalismo, David Pearce, no obstante, sostiene que esto es un problema de ingeniería que se puede resolver con biotecnología y que podríamos recalibrar el circuito hedónico para aumentar nuestra felicidad. Por supuesto, las cosas no son tan sencillas.
Si bien el diagnóstico que hacen los transhumanistas sobre la existencia es correcto, y su propósito de corregir la parte de un impulso noble, lamentablemente hay motivos para mostrar cierto escepticismo. En primer lugar, las promesas tecnológicas muchas veces se quedan en humo, al menos por el momento. Recordemos que hace décadas se pensaba que en nuestra época ya estaríamos en hoteles en la Luna, que el turismo espacial estaría extendido y que habría humanos en Marte, como mínimo. También se creía que dominaríamos a estas alturas métodos más eficientes para producir energía o que la mayoría de los tipos de cáncer habrían sido erradicados con métodos futuristas. Sin embargo, no hay nada de eso. Incluso aviones ultrarrápidos para el transporte civil, como el Concorde, dejaron de emplearse. Muchas de estas promesas aún siguen vigentes pero se van posponiendo indefinidamente. Por supuesto, la ciencia y la técnica siguen avanzando a su manera, y es teóricamente posible que esas metas se puedan lograr, pero no es mala idea estar preparados para la decepción. En segundo lugar, debido a nuestro comportamiento antropatológico, a nuestra raíz torcida y turbulenta de primates o, como dice Joan Cátaro, de monos cagones, una solución puede acabar convertida en un nuevo problema. Por ejemplo, es sabido que la invención de la agricultura y la domesticación de los animales nos llevaron a la vida sedentaria, y esto abrió la puerta a nuevas enfermedades, hambrunas, tiranía y sufrimiento adicional. Incluso en el registro óseo, es posible ver que los habitantes de las nuevas ciudades tenían mayores carencias que los cazadores-recolectores. Del mismo modo, la revolución industrial ha provocado un aumento enorme de la población y otros problemas. Incluso la revolución digital, que todavía estamos viviendo, ha abierto la caja de Pandora del estrés y la depresión, al mostrar las redes sociales la superficialidad y el egoísmo propios de nuestra especie, y muchas personas no están siendo capaces de lidiar con esta black pill. Y ya no hablemos del aumento de control por agentes externos sobre nosotros y la pérdida de la poca autonomía y privacidad que nos quedaba. Entonces, es posible predecir que las nuevas tecnologías que los transhumanistas perciben como la panacea, pueden tener consecuencias imprevistas sobre el sufrimiento de los seres sintientes. Igualmente podría ocurrir que yo esté equivocado y que se consiga un paraíso artificial como el que defiende David Pearce, y eso sería mucho mejor que lo que hay ahora, pero aún así, a nivel teórico, no queda claro por qué la apuesta filosófica por el ser frente a la nada. No quiero que se entienda esto como un alegato ludita o antitecnológico. Al contrario, tener más cartas de posibilidades escapistas en la baraja es interesante y puede aliviar un poco el tedio y la rutina de existir en un universo sin sentido. Veo con simpatía la visión de los transhumanistas sobre la vida y que es un problema a resolver. Lo que me gustaría es llamar la atención en que tales grandes promesas podrían quedar en nada o tener consecuencias que no podemos ni imaginar. Entonces, como ya comenté antes, parece razonable estar preparados para la decepción y no depositar demasiada esperanza en estas cosas. Hay que tener presentes también todos los factores económicos, sociales, políticos y geopolíticos que pueden intervenir y que pueden fastidiar la fiesta, como ha ocurrido ya en el pasado. Y el mismo avance científico y tecnológico puede generar más desencanto con el universo y por tanto mayores niveles de angustia existencial. Si las metas del transhumanismo para reducir el sufrimiento siguen aún en el aire, el antinatalismo al menos parece una solución más práctica y posible hoy en día. Por supuesto, para conseguir el objetivo del efilismo, o el antinatalismo radical, como reducir el sufrimiento a cero en este planeta a través de la extinción de los seres sintientes, hace falta algún tipo de tecnología bastante avanzada. Pero esto no deja de ser una vertiente especulativa y quizá utópica de la filosofía, que no afecta en sí a la verdad de su discurso ético. En definitiva, hay muchas cosas rescatables en el transhumanismo, y su marco general está bastante de acuerdo con posturas antinatalistas y pesimistas, pero hay que tener ojo, en mi opinión, con la fe exagerada en el poder de la técnica. Gracias por escuchar. La frase "somos polvo de estrellas" se ha hecho famosa en el mundo de la divulgación científica, desde su promoción por Carl Sagan. Con ella, se pretende dar una dimensión emocional, y pseudo-espiritual, a la cosmovisión que nos presentan las ciencias naturales. Somos polvo de estrellas, se dice, y estas palabras flotan sobre una música suave de fondo, como para darle un sentido mágico y fascinante a ese aserto. No se señala con esa frase un simple hecho objetivo, como si hablásemos del número atómico de algún elemento químico de la tabla periódica, sino que se quiere maravillarnos, que sintamos una suerte de conexión benevolente con el cosmos y con la existencia misma. Pero el hechizo se desvanece rápido si analizamos lo que significa esto de verdad.
Si todo lo que existe es producto de la química estelar y del Big Bang, todo es igual de especial, es decir, nada en el fondo es especial. Y en un esquema materialista, el que parece más apropiado a este mundo y que utiliza la ciencia moderna, no hay otra conclusión. Toda la mugre que hay en un vertedero de basura es polvo de estrellas, un escupitajo es polvo de estrellas, hasta la persona más vil y embustera que podamos imaginar también sería polvo de estrellas. ¿Qué tiene esto de singular y maravilloso? Más bien es el imperio de la banalidad absoluta. Y es que como señaló Max Weber, en el mundo moderno, la naturaleza se va desencantando precisamente al analizar los procesos mecánicos que tienen lugar en ella mediante las ciencias y la racionalización. Y un universo desencantado es un universo mucho más desolador, frío e incluso cruel desde el punto de vista humano. Ya dejamos de ver espíritus armoniosos en cada río o cada bosque, ahora hay un campo de batalla constante entre las criaturas por la lucha encarnizada por la supervivencia y la reproducción de más copias de su ADN. Si el amor romántico era un sentimiento mágico, conectado con lo sublime, ahora vemos que se trata de un apego hormonal para perpetuar la existencia, y que puede generar a su vez tremendas penurias. La oxitocina actuando como una neurotoxina. El mundo empieza a parecer una historia de terror, un relato de terror cósmico donde todos estamos atrapados. Como dijo el gran poeta victoriano Lord Tennyson, nos queda la naturaleza roja en diente y garra, la naturaleza titánica, derrochadora, imprevisible y salvaje. El aterrador abismo negro del espacio, que decía Pascal. El mundo moderno, caracterizado por el cálculo y la previsión, lo que René Guénon llamó el reino de la cantidad, acabó desvelando accidentalmente la auténtica cara oscura y perversa del universo a todos aquellos que se atreven a ver la verdad de frente, a tragar la black pill. Por supuesto, la divulgación científica opta por la versión edulcorada y cuasi panteísta de contar todo eso, buscando volver a encantar un mundo desencantado. Como Lucrecio cuando recomendaba mezclar la amarga medicina de la verdad con la dulce miel de la poesía, esta visión suavizada y amable del universo, donde todos estamos conectados a la New Age, tiene como fin la generación de nuevos científicos y la captación de fondos para nuevas investigaciones, ya que la ciencia básica sobre todo se considera un activo económico y geopolítico importante para la nación. Se dice que el mundo es hermoso, y que más conocimiento genera más felicidad, cuando realmente hay indicios de lo contrario. Se apela a nuestro espíritu explorador para hacer nuevos descubrimientos para la humanidad, pero acabamos encontrando que somos fundamentalmente máquinas deseantes, robots biológicos con necesidades siempre insatisfechas, que siempre estamos anclados a incontables contingencias, como marionetas de un titiritero loco. Contemplamos la vida orgánica y su impulso selvático, demente, de extenderse a todas partes, de invadir cada resquicio con sus apéndices, tentáculos, garras, colmillos, pseudópodos, brazos y piernas, de desprender fluidos y secreciones, de consumir energía, de generar desechos, calor y humedad. Notamos con espanto cómo nuestro cuerpo es pasto de bacterias, virus y parásitos varios, que campan a sus anchas por nuestras viscosas células y tejidos, por nuestros intestinos y nuestras mucosas. Los teólogos de la armonía cósmica quieren meter todo esto debajo de la alfombra, como visiones sesgadas, o demasiado pesimistas y tenebrosas, poco inspiradoras. Hay que ver y admirar la belleza y el orden en el caos, dicen, hay que tener presente el equilibrio de las cosas y de los ecosistemas, la gran imagen o, como decían en El Rey León, el ciclo de la vida, donde todo lo que ocurra queda justificado, a lo Hegel. En realidad, todo está bien, comentan. Y chillan de emoción y alegría, como groupies ante su cantante favorito de K-pop, cuando aparece la última noticia de la NASA de que en algún planeta podría haber agua líquida, y quizá vida, incluso puede que haya más criaturas devorándose y parasitándose entre sí de maneras más creativas durante millones de años. ¡Qué maravilla y qué belleza! En fin, parece que nuestro universo es más semejante a un manga de Junji Ito, o a los relatos del mismo Lovecraft, cuyo concepto de terror cósmico permea todo este vídeo. Vivimos en un cosmos con muchos puntos en común con los mitos Lovecraftianos. En cierto sentido, el escritor de Providence supo entender mejor el ethos del mundo material y de esta prisión de leyes físicas que los divulgadores humanistas de la ciencia descafeinada y family friendly. Sus monstruos son entidades incomprensibles y fundamentalmente malévolas que juegan con los humanos como quieren, lo que resuena bastante con todas las servidumbres que tenemos al habitar en esta existencia a la que somos arrojados. En ese lúgubre panorama, como señala Lovecraft, lo más sensato, realmente, no es quedarnos extasiados ante los detalles coloridos de los entes, sino preferir la no existencia, la nada suprema. Gracias por escuchar.
Estos últimos años hemos asistido a un fenómeno peculiar. Tanto en los periódicos como en revistas, no deja de aparecer una serie de artículos lamentándose básicamente de que los jóvenes y no tan jóvenes, en especial mi generación, los millennials, ya no tenemos intención de seguir el guión tradicional de lo que solía entenderse como llegar a la madurez. Es decir, que ya no deseamos tener pareja, casarnos, tener hijos, ni tampoco tenemos ganas de olvidarnos de nuestros hobbies ni de sacrificarnos, en definitiva, por los intereses de la sociedad, de dejarnos atenazar entre las necesidades de una familia y un trabajo esclavizante que no nos deje ni un respiro. No es raro ver titulares como los millennials no quieren el compromiso, o los jóvenes están destruyendo X industria, siendo esa X industria alguna relacionada con el esquema tradicional, con los hijos, las bodas y algún tipo de gasto masivo. Y aunque esos artículos suelen quejarse de las preferencias de las nuevas generaciones en general, el foco suele ponerse especialmente en los hombres jóvenes que disfrutamos jugando a los videojuegos o dedicando tiempo a nuestros intereses, en lugar de pasar por el aro y estar corriendo en la rueda del hámster, como se hacía antiguamente. Este hecho ha sido señalado por un usuario en Reddit hace unos pocos días, en el subreddit sobre opiniones impopulares. Y este usuario considera que esta respuesta de los jóvenes ante las expectativas sociales es bastante racional, y estoy muy de acuerdo con él. Porque no vale la pena dejarse la piel en un sistema cuando este ofrece a cambio muy poco a modo de premio. Y además, esta demonización que hacen el sistema y los medios de los videojuegos está cada vez más presente. Irónicamente, se habla mucho de la adicción al gaming, pero en cambio ver la televisión o hacer maratones de series sin parar en Netflix no parece generar el mismo número de críticas. Por supuesto, una adicción real es negativa porque supone un secuestro del circuito neuronal de la motivación con chutes de dopamina, y esto a la larga puede generar sufrimiento. Y, a fin de cuentas, somos máquinas biológicas con deseos constantes por nuestra propia naturaleza, y vivir implica participar en cierto nivel de adicción. Pero este doble estándar de buena parte de la sociedad a los videojuegos o al mundo virtual, frente a otros entretenimientos, no es casual. Como dije antes, yo soy un millennial. Por tanto, yo mismo he vivido un gran porcentaje de mi existencia inmerso en mundos virtuales o, como diría Baudelaire, paraísos artificiales. Ya sea salvando un hermoso mundo de fantasía de un gigantesco dragón, coleccionando y entrenando pequeños monstruos para el combate o viajando en el tiempo, los videojuegos me han proporcionado una buena fuente de satisfacción y escapismo, al igual que la lectura o la contemplación del arte. En un mundo virtual podemos saciar temporalmente nuestro deseo de exploración, de reto, de creatividad y aventura que cada vez es más complicado de satisfacer en el llamado mundo real. O como se dice en la cultura cyberpunk, el meat space, el espacio de la carne y los cuerpos, en contraste con el cyberspace, o ciberespacio. Si lo vemos de forma lógica, el mundo virtual subjetivamente puede ser tan real como el mundo real, en el sentido de que genera sensaciones e impresiones reales en nuestro cerebro. La alegría o el terror que sientes mientras echas una partida o la frustración que te invade al no poder resolver un misterio en un videojuego son totalmente reales, independientemente de que sean producidos por nuestra reacción a una ficción. De hecho, como ha señalado Yuval Noah Harari, nuestra cultura humana en cierto modo es un universo virtual de símbolos e ideas compartidas, toda una alucinación colectiva de nociones y tradiciones, y una espada de doble filo, que puede tanto iluminarnos como oscurecernos el intelecto. Como ya comentamos en el vídeo sobre el escapismo y Fernando Pessoa, el triunfo y auge del escapismo se deben a que el meat space, o mundo real, es normalmente aburrido, carente de sentido y de lógica, e intrínsecamente injusto. Asimismo, nos impone por la lotería azarosa del nacimiento un determinado cuerpo, una genética e incluso una personalidad, y llegamos a sentir todo esto como una carga y una prisión limitadora. Si se pudiera elegir si queremos entrar o no en este mundo, y vivir una vida corriente como la gran mayoría de los casos, ¿quién optaría por hacerlo? Sobre todo en comparación con cualquier catálogo de juegos. Mi sospecha es que la vida real en este meat space tendría muchas reseñas negativas en Steam. Y por ello nos encanta sumergirnos en el mundo de la ficción. Como comenta Mitchell Heisman, y ya se apuntó en el vídeo sobre el transhumanismo, a pesar de todos sus defectos y algunas promesas que nunca se cumplen, el impulso tecnológico tiene su lado noble al enfrentarse al barbarismo de la naturaleza, sus azares, sus contingencias y la tiranía arbitraria de la selección natural.
El ciberespacio y los mundos virtuales son pequeños rincones donde vislumbramos un juego un poco más racional que el juego del diseño no inteligente de la vida y el ADN, de nuestro universo frío e indiferente donde diferentes máquinas biológicas se canibalizan sin cesar por el consumo de energía. En el ciberespacio podemos ser lo que queramos dentro de lo permitido en la programación, y ya eso lo convierte en algo más amplio e interesante que el viejo MythSpace. En un foro anónimo, por ejemplo, podemos intercambiar información, contenido y bromas con cierta libertad, sin que nuestra identidad sea una barrera de entrada ni condicione lo que decimos. Por todo esto, no es de extrañar que la sociedad entre en pánico cuando una cantidad sustancial de individuos no tenemos demasiado interés en entrar en la dinámica tradicional de seguir las directrices y exigencias del sistema, y más cuando ya es muy notoria la verdad sobre la mascarada social humana, la irracionalidad de las instituciones y la oscura esencia de nuestra existencia como seres orgánicos. Para ellos, cada minuto que gastemos en nosotros y no en los mitos y las ficciones particulares de la sociedad es una tragedia. Es gracioso que el sistema nos considere egoístas por apartarnos del guión clásico y de sus exigencias, nos llama egoístas por no querer ser esclavos de su propio interés en perpetuarse y en obtener más esclavos y más impuestos. Desde este punto de vista, considerado como un todo, ¿no sería el propio sistema el egoísta supremo, que quiere que todas las vidas giren a su alrededor? Desde luego, y es importante aclararlo, por tener algunos momentos de bienestar en el ciberespacio no significa que el MythSpace deje de existir, ni que desaparezcan sus problemas. Al apagar nuestros dispositivos electrónicos nuestro rostro se refleja en la oscura pantalla y el tedio del universo vuelve con fuerza, al igual que al terminar un libro interesante. Sin embargo, puede hacer más llevaderos nuestros días y todo lo que ocurre en la red o en mundos artificiales no tiene menos valor que lo que suceda en el mundo de carne y hueso. Las amistades online pueden ser tan auténticas o tan falsas como las otras, y así todo. Para acabar, parafraseando las palabras de Honda Toru en una entrevista del manifiesto Moe, la jerarquía de lo real y lo artificial parece que se resquebraja y que lo virtual está más acorde con nuestros sueños. Gracias por escuchar. No es raro que en una conversación, cuando nosotros expresamos nuestra negativa a formar una familia y tener hijos, o a casarnos y tener pareja, o a sacrificarnos por el mantenimiento de una sociedad cuyos valores no compartimos, o que incluso nos odia, nos digan que lo que pasa es que somos infantiles o que tenemos una visión inmadura de las cosas. En la expresión ser infantil hay bastante que diseccionar. Pero de forma breve podemos señalar que pretende condensar todos los peores atributos asociados a la infancia, como la falta de seriedad y de previsión de futuro, el egocentrismo, el narcisismo, la superficialidad y también la ingenuidad y la falta de independencia. Pero lo irónico del asunto es que esos rasgos pueden describir mejor a algunos críticos de las personas supuestamente infantiles. Por ejemplo, ¿por qué se relaciona el antinatalismo con ser infantil, cuando es una postura filosófica que parte de un análisis y un compromiso ético bastante complejos? Es un poco absurda la acusación y más si tenemos presente que se suele defender tener hijos, muchas veces, por razones totalmente egocéntricas, narcisistas y superficiales. Hay muchos casos de parejas que tienen hijos para salvar una relación de capa caída, simplemente por puro aburrimiento, o por la presión social, sin tener en cuenta el bienestar futuro de esa persona que quieren traer a la existencia. Por otro lado, ¿por qué se dice que la gente que prefiere la soledad a las relaciones es inmadura? Un individuo que depende menos de los lazos sociales y que vive más al margen del gran circo de la mascarada social no me parece a priori infantil o inmaduro. ¿No es más inmaduro acaso aquel que no puede vivir tranquilo a solas con sus pensamientos? Una persona que necesita de la validación externa constante para sentirse viva, que vive por y para eso, suena más frágil que alguien que puede prescindir de eso y estar en paz. A los que usan el insulto eres infantil en estos casos, hay que recordarles que los humanos no somos iguales y que hay una larga serie de diferencias intrínsecas en el temperamento, de tal modo que, por ejemplo, un extrovertido suele tener graves problemas a la hora de entender al introvertido, y al darle consejos suele meter la pata porque hace proyecciones de sus propios estados mentales en el resto de las personas, como si todos tuviéramos el mismo cerebro. El extrovertido piensa que el introvertido va a estar contento con una vida social amplia y estresante, que destruya todo rastro de su espacio personal.
Pero que un introvertido no quiera tales cosas es perfectamente normal, sobre todo porque la sobrecarga social lo satura psicológicamente y las interacciones lo dejan extenuado, buscando su hora de soledad y dedicación a sus hobbies y gustos favoritos, como si fueran un oasis en el desierto. Yo esto lo he experimentado así porque soy un introvertido extremo y lo he sido durante toda mi vida. También se comenta que si alguien no se sacrifica por la pervivencia de la sociedad y sus valores determinados es infantil. Si no te identificas con X tribu, siendo X tribu la suya, dicen, eres inmaduro, solo piensas en tus intereses y en tus problemas. Curiosamente, Nietzsche asociaba el famoso superhombre que demolía los viejos valores y construía los suyos, a un niño. Un niño que juega y juega muy en serio. Si ser inconformista es ser infantil, entonces se está asociando la inmadurez con la crítica social. Esto suena muy sospechoso, parece una defensa cliché ante cualquier crítica radical y rebelión frente a lo establecido, incluso si esa crítica está bien fundamentada. Por cierto, el famoso síndrome de Peter Pan ni siquiera es un síndrome como tal, sino más bien un fenómeno expuesto por un psicólogo en los 80 en un bestseller, y muchos de sus síntomas son arbitrarios. En fin, cuando alguien te llame infantil, ya sabes quién puede ser el verdadero infantil según sus propios criterios. Yo honestamente creo que es una expresión que no vale la pena usar porque es demasiado maleable, según el conjunto de atributos que se consideren inmaduros o no. Hace unos años se creía que los videojuegos eran una cosa de niños, y ahora no. De la misma forma, algunos creen que ver anime es sistemáticamente un rasgo infantil, aunque hay en ellos incontables temas considerados adultos o maduros que dejarían traumatizado a cualquier niño. Un purista extremo de la música clásica puede llamar a los que escuchan cualquier otro género, gente con gustos inmaduros, y así sucesivamente. A veces estos insultos son como masajes para el emisor. El emisor se siente maduro y poderoso al creer que ha conseguido desbloquear una serie de logros, que el insultado no ha logrado. Esos logros además suelen ser arbitrarios y dados por la tradición y los instintos de nuestra evolución accidental, pero así es la pelea de egos y el teatro social basado en la dominación y el estatus en el que habitamos los monos humanos. En resumen, el uso de este insulto en estos contextos, no tiene ningún sentido.